Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como decimos acá nosotros, por lo general, gracia y paz. Hemos estado mirando un pasaje de la Biblia que se encuentra en el capítulo 47 de Ezequiel y vimos distintos paralelismos que podíamos encontrar. Revisamos en Joel 3. También, además, miramos otros pasajes del mismo libro de Ezequiel, miramos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, también miramos en Zacarías capítulo 14, varios elementos de un mensaje profundo que tiene que ver con este río, con la profundidad y un río que nace del mismo templo del Señor. Y en eso hemos estado fijándonos. Pero en esta segunda parte queremos mirar un poquito más lo bello y lo profundo que tienen estas aguas y lo bello y hermoso de este río que tiene aguas vivas. Dimos ya un contexto, dimos una panorámica, vimos algunos pasajes, así que ahora te quiero invitar a que hagas una lectura profunda de este mensaje. Para ello quiero invitarte a que tú hagas en esta oportunidad lectura de el libro de Joel en el capítulo 3. Puedas leer completamente Joel 3, principalmente en el verso 18. Eh, pero recuerda que estamos mirando Ezequiel, varios pasajes del libro de Ezequiel que entregan una profundidad. Principalmente Ezequiel 47, el capítulo 47, los primeros 12 versículos. Queremos pedir la dirección del Espíritu Santo para que nos acompañe a analizar con otra profundidad, para mirar este río de agua profunda y río de aguas vivas. Así que te pido que te puedas unir conmigo en oración para pedir la dirección del Espíritu Santo y poder comprender de mayor manera lo que está revelándose en este mensaje. Querido Padre Celestial, primero que nada queremos darte las gracias por ser un Dios bueno que siempre te estás manifestando y que cada vez que podemos eh, tomar las escrituras, podemos analizarlas nuevamente y revisar un mensaje. Ahora, tú vas complementando tu mensaje con otros autores. Usaste más de 66 libros para completar el canon bíblico y que nosotros tuviéramos una panorámica más profunda y completa. Pero podemos estudiar la Biblia completa y si no encontramos el testimonio de Jesucristo, no nos servirá de nada. Más de 40 autores dieron claridad a este mensaje. De esos 40 hemos estado mirando cuatro de ellos. Ezequiel, hemos estado mirando a Juan, a Ezequiel, Juan, Joel, ¿verdad? Y Zacarías. Estos cuatro profetas, tres del antiguo pacto y uno del nuevo pacto, donde se presenta un mensaje de que quizás un hilo de agua nacería del trono y del templo de Dios, del trono y templo del Cordero, para transformarse en aguas vivas. Y en eso queremos enfocarnos en este segundo mensaje, Señor. En lo profundo y en lo vivo de estas nuevas aguas que incluso desembocaban en un mar llamado muerto, donde no había vida. Pero tú eres capaz de darle vida a todo, Señor. Creemos en tus promesas y creemos en tu palabra. Y sabemos que tu palabra es fiel y verdadera porque quien inspiró las palabras a los profetas eres tú, Señor, quien eres fiel y verdadero. Queremos quedarnos con eso para que tú nos alimentes nuestro corazón por medio de tu Espíritu Santo y podamos comprender lo que acá se nos está reflejando. Todo lo agradecemos por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, dijimos que este río que nacía se transformaba en un río profundo. Luego, este guía que llevó a Ezequiel a lo largo del río, desde
500 metros en adelante, o 1000 codos, como también es llamado, cada 1000 codos también había una detención y iban avanzando hasta ciertos puntos, midiendo con una cuerda de medida que les permitía avanzar, dicen los versículos 3 y 4. Medía cada 500 metros y cada medición mostraba que el río se iba haciendo cada vez más profundo. La profundidad comenzaba a la altura del tobillo, primero un hilo, ¿cierto? De agua, luego a la altura del tobillo, luego a la altura de las rodillas, hasta llegar a la cintura. Y finalmente, 500 metros después, Ezequiel se dio cuenta que el río era demasiado profundo para cruzarlo. Se podía nadarlo, incluso nadando era peligroso. Eso lo podemos ver en el verso 5. Ezequiel y su guía, tomando una decisión con sabiduría, regresaron a la orilla del río en el verso 6. Ezequiel se dio cuenta que el río era demasiado profundo. Este era un río que crecía cada vez más, pero sin embargo no se alimentaba de otros caudales, de otros arroyos, ni de otras fuentes de agua, lo cual es contrario a la naturaleza donde el agua de un arroyo tiende a ser absorbida por la tierra. Claro, o sea, cuando hay una vertiente, un manantial muy pequeño, termina por perderse por la misma absorción de la tierra de ese manantial si no es alimentado por otros canales de agua, por otras bifurcaciones, por otras fuentes de agua. En este caso, este tipo de descripción es ciertamente simbólica. Esto ilustra la naturaleza ilimitada y creciente de la acción de Dios, una naturaleza ilimitada, profundamente ilimitada en la vida de su pueblo. La visión era tan poderosa y tan intrigante en su alcance que Ezequiel no pudo comprenderla. Ni siquiera podía comentar sobre su significado, solo podía informarlo, solo pudo transcribir lo que vio. De hecho, antes de que terminase la visión, el guía le pregunta a Ezequiel, hijo de hombre, ¿viste esto? En el verso 6. Sí. Esta medida de profundidad encontramos que es tremendamente decidora. Pero hay algo más relevante y más importante que no es solamente que este manantial de agua se va haciendo más profundo hasta llegar a ser un río incruzable e incluso a nado porque podría ser peligroso y por lo profundo que era. Después de que había pasado la cintura, él se dio cuenta que esto era algo tremendamente ancho y amplio que ya se tornaba en algo peligroso. Un río de agua viva es lo que él se empieza a dar cuenta. El río que brota del templo de Dios corre hacia el este, desciende a la región de Arabá, la región más desolada y árida del país. Y allí estaba el Mar Muerto. Por eso Ezequiel, cuando finalmente regresó a la orilla, en el verso 6, quedó completamente, absolutamente y bastante sorprendido porque vio que aquel río había irrigado de tierra árida. Estaba en un lugar árido, de tal manera que durante el tiempo que estuvo en el río podía producir muchos árboles. Ese río, esa agua de vida, llevó a levantar muchos árboles por cada orilla. Estaban ubicados a ambos lados del río. En el verso 7 aparece, o sea, este río, por la vida que producía esta agua, permitía que a ambos lados, a ambas orillas del río, se llenó de vegetación, se llenó de árboles. El resultado fue tremendo. Donde quiera que llegaban las aguas de este río, todo de alguna vez que todo eso que estaba muerto comenzó a volver a la vida. Este guía espiritual le explicó a Ezequiel que este río de agua dulce que se originaba del templo sería encauzado hasta el mar muerto de una manera simbólica, donde el caudal de su lecho sanaría las aguas muertas.
y malditas de este lugar, convirtiéndolo en un lago de agua dulce, como aparece en el verso 8. Además, este río daría vida a todas las criaturas que entrarán en contacto con las aguas. Pescadores que se iban a beneficiar del pescar de las aguas en este río, que habría muchos peces, peces de distintas formas y tamaños, tan rico en peces como el propio mar Mediterráneo. El agua de este río tendría un efecto vivificante, fertilizando la aridez del desierto, tornando lugares salubres de aguas del mar muerto y llenándolas de vida. Como tenía la intención de proporcionar cierto equilibrio ecológico, Dios dijo que los manglares y pantanos no serían transformados en aguas del río que salía de este templo. En el verso 11 lo leímos. Estos quedarían reservados para la producción de sal. Pero ¿sabes qué? También, y como lo vimos en el mismo mensaje del Apocalipsis, aquí empieza lo interesante. Dice, el guía, entonces, después de mirar los árboles, dice que en el verso 12, y cerca del río que sale del atrio del templo, o sea, en sus orillas, a ambos lados, crecerán toda clase de árboles frutales, o sea, árboles que no solamente son ornamentales, sino que están llenos de frutos, cuyas hojas no se marchitarán. O sea, un árbol perenne con hojas todo el tiempo y cuyos frutos no se agotarán. Producirán nuevos frutos cada mes a medida que sus aguas salgan del santuario. Sus frutos serán alimento y sus hojas serán medicina. Estos árboles que crecían en abundancia a ambos lados del río tenían algunas cualidades interesantes. Primero, podían producir todo tipo de frutos. ¿Te imaginas eso? Un árbol que tiene esas características. Árboles que tienen esas características. ¿Te gustan las manzanas? ¿Te gustan las peras? ¿Te gustan los damascos, los duraznos, las ciruelas? ¿U otra fruta de tu zona? Los mangos, la maracuyá, quizás. Pero también las hojas no caen. Hojas que no caen, como aparece una descripción importante en el Salmo 1, y podrían usarse como remedios medicinales. Estas hojas son curativas. No faltarían sus frutos, darían frutos todos los meses, cada mes un fruto diferente, proporcionando una fuente continua de alimento. Qué rico sería comer cada mes un fruto diferente. ¿Por qué estos árboles podrían realizar tales hazañas? Nos podemos preguntar. Porque estaban en contacto con las aguas que salían del santuario de Dios. Este cuadro de agua abundante y que el santuario que va a habitar con nosotros no es un santuario físico, sino que es la persona de Cristo mismo. Este cuadro que hace brotar árboles frutales de toda clase, adaptados de frutos y de hojas medicinales y de toda clase, por lo menos 12 frutos diferentes, retoma la imagen paradisiaca del huerto del Edén, un lugar de agua, de árboles frutales, donde el hombre puede vivir en una comunión con Dios obedeciendo sus propuestas. Y que tenía ciertas condiciones para ser feliz, como aparece en Génesis 2, del verso 9-15. Pero va a haber un cumplimiento de esta visión profética, y esto es tremendamente decidor. Un cumplimiento de esta profecía, de esta visión profética. ¿Es una visión literal o simbólica? Aunque algunos comentaristas, dispensacionalistas, ven esto como una descripción de la nación de Israel solamente durante el reinado milenario de Cristo en la tierra. Hay muchos escritores bíblicos, muchos, como aparecen también en la Biblia, que nos dan claridad que no es así.
Y muchos estudiosos de la Biblia, muchos escritores cristianos del día de hoy se dan cuenta que no es así. Como es el caso de Christopher Wright. Aunque el escenario es completamente distinto y diferente, podemos establecer algunas similitudes entre la visión del Valle de los Huesos Secos de Ezequiel. El sentimiento general es algo surrealista, soñador, onírico. Se presta especialmente una atención en los detalles sensoriales. También hay una transformación milagrosa en este espacio. Y en la gente que lo lleva a cabo vuelve a ser el poder dinámico que fluye del mismo Dios. Al igual que la visión anterior, esta imagen, como en los huesos secos, esta imagen es simbólica, una visión simbólica, no como una predicación literal de un evento futuro, tiene una mirada exegética más profunda y radical de la descripción realista de, de un acontecimiento ecológico solamente que se va a producir en el tiempo. Qué rico significado y qué vivio significado de manera simbólica tiene esto en las aguas vivificantes que fluye desde el templo. Vamos a mostrar dos razones importantes. En primer lugar, debe tener un significado de una visión de un río sanador y vivificante. Se presenta un poco antes de la narración sobre los límites y la visión de la tierra. Antes de que la gente regresara y fuera reasentada allí, era necesario sanar y purificar la tierra misma de todo lo que había sido contaminado. Debido al pecado de Israel y al juicio divino resultante que significó en el exilio por 70 años de Israel, la tierra se convirtió en una maldición de muerte. Ahora volvería a ser un lugar de vida y bendición, de abundancia, de salud, y volvería a ser la casa de Israel, como debió ser desde el principio. Aquí hay algunos ecos de los que hemos visto antes, especialmente en el capítulo 36 de Ezequiel, que refleja las bendiciones y maldiciones del pacto en Levítico 26, en la promesa de la restauración después del juicio. Dios había dicho entonces: Haré algo, acordaos de mi pacto con Jacob y también de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. Si lo podemos mirar en Levítico 26, verso 42. La promesa profética de un manantial de agua vida, de agua con vida, de agua viva, que fecunda y da vida y que brotará desde el mismo templo de Dios, simboliza la plenitud inagotable que hay en Dios. La vida está en Dios, en esta redención. Por tanto, el profeta anuncia a los mismos exiliados la llegada de un tiempo en que Dios volverá a residir entre su pueblo. Volverá a estar presente como estuvo a través de la Shekinah. Será un Dios con nosotros y ya no habrá desolación. A un nivel histórico, esta visión apuntaba al futuro retorno de Israel a su tierra y a esta renovación espiritual. Aunque la redención de la tierra producirá un efecto contrario en ese sentido, eliminará la maldición de toda la creación y será restaurada la calidad de vida que Dios planeó desde un inicio. Aunque podemos ver los efectos de la restauración. Sin embargo, al final, la verdadera belleza de la tierra será restaurada y a la vez de todo mal, en este sentido, veremos todo lo que Dios nos ha revelado. Toda la creación será redimida de la esclavitud y de la corrupción, a la libertad de la gloria de Dios. Podemos mirar en Romanos 8 o en Corintios 15, que son mensajes claros de que Dios está presente en el universo, mensajes de amor. En segundo lugar, el hecho más significativo de este nacimiento del río y de dónde proviene su origen es la presencia de Dios mismo en este lugar. Por tanto, es capaz de dar vida y el sustento para que esta vida exista. Dios no
no retrocede, Dios siempre avanza. Pero esto no significa que estuviera encerrado Dios en un lugar como el santuario. Dios estaba presente siempre en la vida de las personas. Solo que su manifestación profunda y este Dios con nosotros era para que la gente no se olvidara de Él. Dios estaba trabajando por medio de su Espíritu y sigue trabajando por medio de su Espíritu en cada uno de nosotros. Por eso fluye esta agua viva de nuestro propio santuario, de nosotros siendo el templo de Dios. Hay una segunda mirada de Daniel Isaac Bloch que le da una implicación teológica sobre el templo de Dios, que es la restauración de la relación entre Dios y su pueblo y un riquísimo amor hacia la criatura humana y a toda la creación. El chorro de agua que brota del altar que va a permitir la renovación simbólica del deseo de Dios de recibir a una humanidad sin pecado. Segundo lugar, la renovación de todo el medio ambiente. En Apocalipsis 22:3 se declara la eliminación de toda maldición. Pero también podemos ver que hay una renovación física y espiritual proveniente de un milagro de la gracia de Dios que se origina por Dios mismo. La preocupación de Dios por la santidad tiene un paralelo con el deseo de bendecir a su pueblo. El bienestar de la tierra refleja la preocupación de Dios al permitir que este torrente de agua vida, esta agua que nos trae vida, fluya por una tierra desértica, por nuestros corazones también. Finalmente, la vida abundante está disponible para todo aquel que adora al Señor en espíritu y en verdad. Ríos de agua viva fluirán en las aguas de todos los que crean, como dice Juan en el capítulo 7. Las palabras de Ezequiel tienen un paralelo con Zacarías 14, como decíamos, que describe el agua que fluye de Jerusalén, con Joel en el capítulo 3, que describe las montañas y las colinas, donde emana leche, vino y agua. También se compara con Isaías en el valle de Sittim. Pero al final de la profecía de Ezequiel, el hombre de Dios relata la visión que tuvo de una corriente de agua que salía del santuario del altar y fluía desde abajo de la casa que dirigía hacia el este, aumentando a medida que avanzaba. El invitado por esta guía espiritual y celestial a caminar por el río, este profeta Ezequiel encontró un principio, una profundidad de agua, primero los tobillos, luego las rodillas, hasta la cintura, finalmente hasta donde no se atrevió a cruzar y prefirió devolverse. Dios prometió que restaurará a su pueblo en su tierra. Él mismo prometió a Abraham en Génesis 12, verso 7, y que nada podrá arrebatársele. Por tanto, la visión de Ezequiel 47 se trata de una restauración profunda de la vida espiritual de cada uno de nosotros y que viviremos en la presencia del Señor. Jesús se refiere a sí mismo como el agua de la vida. En Juan capítulo 4, los versos 10 al 15, Juan declara que Jesús es la fuente de ríos de agua viva. Donde quiera que Él vaya, en las vidas de aquellos a quienes manifiesta, la vida se llena de gracia, la vida se llena de plenitud y es una vida abundante que no puede dejar de dar frutos. Quien cree en Jesús tiene vida y la tiene en abundancia. Alabado sea nuestro Señor por permitirnos experimentar esta vida y la acción reparadora de transformarnos. Y qué hermoso va a ser vivir bajo la presencia, en armonía y en relación con Cristo, disfrutando de los árboles de vida que darán frutos nuevos y sus hojas serán de bendición para todos aquellos que hemos sido dañados. ¿No te parece maravilloso? Que el Señor te bendiga profundamente y como decimos acá,
gracia y paz. Que el Señor te bendiga, bendiga tu vida y tú puedas ser un canal de bendición para otros. Amén.